no se cumple con los principios de acceso a la información en el acuerdo, que dice el acuerdo en su artículo 6. En su mayoría de los casos, en estos casos, se priorizó los derechos económicos a los derechos de acceso impuestos por el acuerdo, utilizando la figura del secreto comercial, ¿no? Para no otorgar información. La participación de la población no se ha dado desde las etapas iniciales, tal cual dispone el acuerdo en el artículo 7, en el punto 4. Asimismo, las convocatorias no se realizan en plazos ni con información adecuada para que los vecinos y vecinas puedan participar de manera informada también de las audiencias, ¿no? Vamos a dar comienzo a la mesa número 4, derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Iniciará la primera presentación Natalia Castañet, que es integrante del área de protección de ambiente del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Natalia es especialista en manejo costero, especialista en análisis organizacional, licenciada en trabajo social. Buenos días. Agradecemos que se vayan sentando e ingresando las personas que están afuera, así podemos empezar y terminar puntualmente a la 1. Esta mesa refiere a los derechos de acceso en asuntos ambientales y para empezar les voy a proponer una dinámica grupal. Les voy a pedir que levanten la mano quienes alguna vez de forma directa y personal hicieron una solicitud de acceso a la información pública. Bien, ahora les voy a pedir que levanten la mano quienes participaron, aunque sea una vez, en una sesión de una comisión de Cuenca. Les voy a pedir ahora que levanten la mano quienes participaron, aunque sea una vez, en una sesión de una audiencia pública por una evaluación de impacto ambiental. Les voy a pedir que levanten la mano quienes participaron alguna vez en alguna otra instancia de participación de procesos territoriales, sea de ordenamiento territorial o algún otro proyecto comunitario. Y les voy a pedir que levanten la mano quienes alguna vez participaron de alguna manera en algún proceso judicial por temas ambientales, sea presentando denuncias o como testigos o informantes o de algún tipo de formas. Bueno, tenemos un público altamente, no sé cómo describirlo. Activo. Lo que vamos a hablar, tiene que ver justamente con cosas que ustedes bien saben de la experiencia. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe. Me gusta el nombre largo porque el nombre corto, que es el Acuerdo de Escazú, pero a veces capaz que se nos pierde un poco. Como saben, profundiza el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Fue aprobado en Uruguay por ley en 2019 y empezó su entrada en vigor en abril de 2021. Voy a empezar con el artículo 9, que es de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Ustedes. Establece que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, entre otros aspectos. Esto es una parte que se incluyó, además de los derechos de acceso, justamente por la cantidad de riesgos, de amenazas, de peligros, asesinatos, es que estaban siendo víctimas las personas defensoras de derechos ambientales en la región y fue necesario incorporar esto. Es necesario también tener, en cuanto a este aspecto, una perspectiva de género. Y acá tenemos, 3 maneras en que se me ocurre, en que podemos incorporar la perspectiva de género. Primero, porque los problemas ambientales afectan de diferente manera y más significativa a las mujeres, muchas veces haciendo aumentar las tareas de cuidado, ¿no? Cuando hay problemas en los niños, cuando hay problemas de salud en la población, son las mujeres las que van a aumentar sus tareas de cuidado en esa población. También porque por la defensa de los derechos territoriales, de la naturaleza, han sido siempre las mujeres, son también mayoría mujeres las que han encabezado y participado en las luchas de defensa de la naturaleza
y del territorio. Esta mesa totalmente femenina. Es inusual. Y bueno, y también como decía, como víctimas, ¿no?, de estos ataques, también han sido en su mayoría mujeres. Esto lo voy a pasar muy rápido. Es el Acuerdo de Escazú, habla sobre el acceso a la información ambiental. Las obligaciones del Estado hacen que la información tiene que ser accesible, oportuna, pertinente. El Estado se obliga a generar y difundir progresivamente información ambiental. Y voy a destacar esto, que el Acuerdo de Escazú establece que se debe también promover el acceso a la información en manos de entidades privadas. O sea, la información que esté en manos de entidades privadas, empresas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el ambiente, se tiene que difundir también y también tiene que ser accesible. Esto es una diferencia que tenemos en relación a nuestra norma interna, en la Ley de Acceso a la Información Pública, que refiere exclusivamente a la información que está en manos del Estado. Y necesitamos avanzar para poder tener información de las empresas, que muchas veces son las que tienen son las que son poseedoras de esa información sobre los impactos en la salud, en el territorio, en el ambiente. El Acuerdo de Escazú refiere también a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y las obligaciones del Estado, entre otras, implementar una participación amplia, abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales. Esta participación tiene que ser desde las etapas iniciales de los procesos de toma de decisiones, no cuando ya están, ¿no? Se planteaba en la mesa anterior, tenemos limitaciones en cuanto a las etapas de participación previstas en la Ley de Evaluación Ambiental, que cuando se llega a la parte de la audiencia pública ya está en realidad definido, hechos acuerdos de inversión, contratos sobre determinados proyectos. Es necesario también poder ampliar nuestra normativa, nuestras prácticas para poder participar en las etapas iniciales. Y por otro lado también el Estado debe informar el modo en que se tuvieron en cuenta las observaciones del público en los procesos de decisiones. No alcanza con que se realicen efectivamente esas instancias de participación, sino que el Estado tiene también que informar qué fue lo que se planteó y de qué forma se tuvieron en cuenta las observaciones de la gente. O que no se tuvieron en cuenta, o por qué no se tuvieron en cuenta. Tiene que haber una respuesta fundamentada. El acceso a la justicia en asuntos ambientales abarca no solo las instancias judiciales, sino también las administrativas. Esto, se habló bastante en la mesa anterior. Establece una legitimación activa amplia en defensa del ambiente, o sea que cualquier persona pueda no necesariamente que sufra el daño directamente, sino por motivos de interés general, por derecho colectivo, que se amplíe quiénes son las personas que puedan presentar denuncias. También se obliga a que el Estado facilite la producción de la prueba del daño ambiental. En temas ambientales es muy difícil probar efectivamente el daño. Es una prueba muy costosa, requiere informes técnicos, refiere información que está en manos de las empresas, refiere información justamente que la gente no tiene. Entonces el Estado debe facilitar la producción de la prueba. También establece el acceso a mecanismos de reparación y incluye también mecanismos alternativos de solución de controversias ambientales que no pasen solamente por la vía judicial, mediación, conciliación, el diálogo, ¿verdad? Nuestro país tiene una gran normativa que va en la línea con estas cosas, con muchas de estas cosas que plantea el Acuerdo de Escazú.
el artículo 47 de la Constitución, pero también el 27, que impide la censura previa en la comunicación y la divulgación. Y tenemos, bueno, numerosas leyes que están ahí, algunas de las cuales están mencionadas, que de alguna manera también ya comprenden el acceso a la información, la participación, el acceso a la justicia, la sanción. Se supone que, bueno, el acuerdo de Escazú se tiene que ir implementando en base a lo que hablábamos de los principios de progresividad y no regresión, es decir, que la normativa interna se tiene que ir adecuando a lo establecido por el acuerdo de Escazú, si no la tiene, de forma progresiva, o sea, cada vez más amplio, y no regresiva, es decir, que si en los casos que la normativa interna sea más beneficiosa, no se puede volver atrás porque el acuerdo de Escazú tenga un estándar más bajo, digo, en el supuesto caso, que podría llegar a ocurrir en algún punto, donde la normativa nuestra, tenga mayores estándares de protección. Voy a mencionar acá, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, quiero recalcar acá especialmente el artículo 12, que tenemos que recordarlo y promoverlo. Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Ustedes saben bien, porque han hecho solicitudes de información, que la información pública, hay información que se clasifica como reservada, como confidencial, de acuerdo a ciertos criterios que establece la ley. Y este artículo dice que en casos de información que refiera a violaciones de derechos humanos o sea útil para investigar, prevenir o evitar violaciones de derechos humanos, no puede ser comprendida dentro de las reservas mencionadas anteriormente. Por último, contarles muy brevemente que la Institución Nacional de Derechos Humanos, durante 2019 funcionó un grupo de trabajo de derechos humanos y ambiente, con participación, muchos están acá en esta mesa, algunas de las personas que participaron, y también dentro del público, hubo participación del Estado, sociedad civil, academia. Se generó un documento que analizó la situación, los problemas y las oportunidades de los derechos de acceso en Uruguay. Este informe se publicó en 2020 y se lograron también recomendaciones de forma consensuada también hacia el Estado. Este informe, si bien ya tiene varios años, es de 2020, consideramos que sigue manteniendo vigencia. De hecho, cuando el Ministerio de Ambiente presentó el Plan Nacional de Implementación, tomó también muchos insumos de este informe. Está publicado en la página web, no nos da tiempo para entrar en los detalles, pero ustedes lo pueden ver ahí, y estamos dejando por acá. Entonces, gracias. Muchas gracias, Natalia. Rápidamente damos la palabra a Andrea Detgen, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales del Uruguay, integrante también de CIEDUR Uruguay. Rápidamente, ya me claro. Espero que muchos acá en la sala estén un poco más interiorizados del acuerdo de Escazú, porque si no y yo voy a intentar complementar lo que comentó Natalia. En ese sentido, y desde la sociedad civil, que es la que represento, voy a traer tres figuras que me parecen importantes dentro del acuerdo, que algo importante a destacar es que el acuerdo es vinculante, es decir, el acuerdo es la ley 19.773, creo, ¿no? En Uruguay, o sea, es un acuerdo vinculante que nos obliga a sus disposiciones. Entonces voy a traer tres figuras que me parecen importantes para la labor que hacemos en la sociedad civil y desde donde podemos canalizar nuestras voces en el marco del acuerdo. Uno de estas figuras es las y los representantes del público. Todo el acuerdo de Escazú se refiere al público como lo que nosotros decimos sociedad civil, ¿no? Pero van a haber repetidas veces que se dice público porque así lo nombra el acuerdo. Entonces, estos representantes del público son personas electas a través de un mecanismo público regional, con el objetivo de fomentar y facilitar la participación del público, o sea, de nosotros, la sociedad civil, y canalizar las contribuciones que tengamos la sociedad civil a través de ellos en las instancias del acuerdo.
¿no? O sea, para todo esto hay campañas, ¿no? La sociedad civil que estamos trabajando en estos temas, se hacen postulaciones, se hacen campañas y se realiza la votación de estos representantes del público, que ahora les traigo qué funciones tienen. Los representantes y las representantes del público, que ya hay 6 representantes, representan en instancias de acuerdo de Escazú a la sociedad civil, participan de manera activa y en la mesa de las conferencias de las partes del acuerdo, participan en las conferencias, en la mesa directiva, en el comité de apoyo al cumplimiento y aplicación, que ahora les voy a comentar, y en otros órganos del acuerdo. Por otro lado, también realizan la promoción de la ratificación y adhesión, realizan consultas al público también, en general a través del mecanismo público regional. Este mecanismo público regional, después los invito a interiorizarse más en las cuestiones que estoy nombrando, pero este mecanismo es un mecanismo establecido por la CEPAL, desde la página de la CEPAL, que puede cualquiera inscribirse en el mecanismo y participar de las votaciones. También fomentan la participación del público, o sea, de nosotros, en la toma de decisiones ambientales, asegurando que en esas instancias del acuerdo sean las voces escuchadas, reciben y canalizan las contribuciones del público, o sea, de la sociedad civil, incluyendo las presentaciones de propuestas, o sea, si la sociedad civil tenemos propuestas para hacer en el marco de la COP, los representantes del público llevan estas propuestas en el marco de la COP, y en otras instancias también que participan. Y bueno, son este puente, ¿no? Son un puente entre la sociedad civil y las instancias del acuerdo. Otro órgano, digamos, que me parece de suma importancia para nosotros, para la labor que hacemos la sociedad civil en estas instancias, es el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo, sobre todo por un mecanismo que ahora más adelante les comento, pero este comité es un órgano subsidiario de las conferencias de las partes, bueno, nació, digamos, para promover la aplicación y apoyar a las partes, o sea, a los estados parte del acuerdo. Nosotros somos estado parte de Uruguay, y es un órgano de carácter consultivo, ¿no? Es transparente, claro que no es contencioso, no judicial, no punitivo, pero son integrado por 7 integrantes imparciales, expertos en la materia, o sea, se eligieron respecto a criterios que incluso esos criterios mismos fueron, también la sociedad civil estuvo apoyando en la elaboración de los criterios para la selección, digamos, de este comité de apoyo. Tienen que ser personas, bueno, independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países que integran, etc. Ya tenemos las 7 representantes del comité de apoyo. Las funciones son el apoyo en la conferencia de las partes, reporta a las conferencias de las partes, bueno, informes de lo que ha hecho durante el año sobre las actividades que ha realizado, incluyendo los casos de incumplimiento, que ahora les cuento cómo pueden llegar ellos a recibir estos casos de incumplimiento de parte de los estados parte del acuerdo. Pueden elaborar informes sobre asuntos sistémicos o cualquier otro aspecto vinculado solicitado en la conferencia de las partes. Lleva a cabo consultas y diálogos periódicos con los estados parte y para ellos también pueden ir a visitar el territorio de los estados parte. Y por último dejé esto que es, para mí es el mecanismo el que más podemos utilizar la sociedad civil, que es las comunicaciones. El Comité de Aplicación y Cumplimiento recibe comunicaciones, es decir, recibe y examina las comunicaciones. Estas comunicaciones pueden solicitar apoyo para el cumplimiento o también pueden alegar incumplimiento de las disposiciones del acuerdo y reciben comunicaciones desde la sociedad civil. O sea, de la sociedad civil de cualquier ciudadano que quiera presentar. Si bien después, evidentemente, todo esto tiene un reglamento atrás, ¿no? O sea, se fue reglamentando para hacerlo operativo. Y realiza recomendaciones, ¿no? O sea, recibe y realiza recomendaciones. Este seguimiento de recomendaciones realiza un seguimiento también de la implementación y de las recomendaciones formuladas. 5 minutos. Después, bueno, por suerte ya trajiste el otro hito que traía del acuerdo, que también es me lo apropio como sociedad civil, que es que es el primer acuerdo que se refiere a la protección de los y las defensoras ambientales. Esto ya se refirió Nati, así que voy a pasar.
Y bueno, y sí ahora traer como algunos desafíos que tenemos en cuanto a la implementación del acuerdo. Los desafíos están en varios niveles. A nivel regional, que yo, por suerte, desde mi organización, pude hacer el seguimiento desde las negociaciones del acuerdo y ahora también sigo, logro hacer el seguimiento a las conferencias de las partes. Y bueno, tenemos un gran desafío que es operativizar todas estas disposiciones, ¿no? Operativizar todos estos lineamientos, que en el caso de Uruguay son ley, y operativizarlos en planes de acción, ¿no? En planes de acción para defensores y defensoras, en programas y en planes de implementación. Bueno, el otro desafío es que en Uruguay se cumpla, ¿no? Porque bueno, tenemos en los últimos años tenemos registrado muchos casos de conflictos ambientales. No voy a entrar en ellos porque ya en eso han estado las compañeras y compañeros, pero bueno, tenemos casos de hidrógeno verde, Proyecto Neptuno, los vecinos de Punta Colorada, de Punta Ballena, los vecinos de la Ruta 102, la Laguna del Cisne, el proyecto Más Colonia, los vecinos de la Esmeralda con una estación espacial que le quieren poner al lado de la costa. Y bueno, y en estos casos las organizaciones y colectivos y vecinos y vecinas también, que son también los que están en la primera línea, han alegado que no se cumple con los principios de acceso a la información en el acuerdo, que dice el acuerdo en su artículo 6. En su mayoría de los casos, en estos casos, se priorizó los derechos económicos a los derechos de acceso impuestos por el acuerdo, utilizando la figura del secreto comercial, ¿no? Para no otorgar información. La participación de la población no se ha dado desde las etapas iniciales, tal cual dispone el acuerdo en el artículo 7, en el punto 4. Asimismo, las convocatorias no se realizan en plazos ni con información adecuada para que los vecinos y vecinas puedan participar de manera informada también de las audiencias, ¿no? Que es indispensable. Los dos derechos de acceso están, participación e información, están bien unidos. También en algunos casos se interpuso la falta de legitimación activa de las personas y de las organizaciones demandantes, tanto para solicitar información y el acuerdo de Escazú lo que propone es una legitimación amplia. Por otro lado, también hubo hasta casos de deslegitimación de académicos reconocidos, grado 5, ¿no? Que son un gran apoyo para las organizaciones en los casos de demanda y cuando se precisan técnicos profesionales. Entonces, ¿qué hay hoy en día? Hay un gobierno que decididamente no cumplió con estándares del acuerdo de Escazú, que por un lado en el ámbito regional parece todo muy lindo, pero cuando bajamos al ámbito nacional hay un aumento de conflictos ambientales. Hay una hoja de ruta. Yo entiendo, capaz que me pueden pero no hay un plan de implementación, creo, sino que hay una hoja de ruta que no es lo mismo, porque la hoja de ruta va a marcar el camino hacia un plan de implementación. Entonces hay una cierta incertidumbre de parte de la sociedad civil de cómo finalmente se va a implementar esta hoja de ruta, con qué recursos, cómo generar capacidades en el territorio, porque también entendemos que esta hoja de ruta se generó previo a generar capacidades en territorio, y en territorio estoy hablando en descentralizar, no solo en Montevideo y en las organizaciones que hemos seguido siempre. Hay muchos otros vecinos, vecinas que están actuando en territorio, como lo hemos visto acá. Entonces, descentralizar un poco la discusión, generar capacidades en territorio. Entonces, ¿cómo se va a implementar el acuerdo? Y cosas concretas, ¿no? También a través de qué direcciones, de qué programas, de qué proyectos, quiénes van a ser los técnicos y técnicas que se van a encargar de trabajar en esto, en bajar a tierra un plan de implementación que tenga perspectiva de género, también, ¿no? Evidentemente, y otras interseccionalidades, claramente. Y bueno, también referido a eso, también no podemos evitar pensar que hay nuevas autoridades. Entonces, abrir el diálogo sobre este acuerdo, sobre la implementación, que todavía no se ha abierto. Y bueno, el año próximo hay una nueva COP, así que hay que prepararse para eso. También por eso es necesario el diálogo con el Estado. Y con las nuevas autoridades también, para nosotros conocer quiénes van a estar encargados de todo este tema.
Y bueno, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos, los vecinos, las vecinas que se preocupan y que se ocupan de su entorno, nos propongo un poco apropiarnos de este mecanismo que les comentaba de comunicaciones, de presentar comunicaciones. Creo que es un mecanismo útil que da visibilidad, porque los informes se presentan en el marco de las COP. A ningún Estado le gusta sentirse visto ahí en un lugar tan importante como las conferencias de las partes. Entonces nos propongo también empezar a reconocernos como defensoras y defensoras ambientales, que en Uruguay creo que nos falta mucho eso, ¿no? Como también hay muchas activistas, no sé, traigo a María Selva y a muchos otros que están en las localidades, que no se identifican como tales, y que hay un artículo y un acuerdo que garantiza el funcionamiento y que garantiza la seguridad, la protección y el reconocimiento de estos defensores y defensoras. Y bueno, y también para las organizaciones nos propongo articular, sobre todo, cada organización dentro de lo que podemos y de lo que estamos, pero, no sé, algunas desde territorio, organizaciones, colectivos y vecinos y vecinas, siempre hablo, ¿no? No siempre organizaciones que ya estamos jurídicamente reconocidas y no sé qué, sino todos los que trabajamos en el territorio. Hay algunas que trabajan desde el territorio, otras que podemos seguir un poco más los ámbitos regionales o internacionales. Entonces, nos convoco a eso, estar más atenta a lo que estamos haciendo una con otra y aprovechar las capacidades que tenemos todas, a ver cómo nos podemos aportar, o sea, seguir conectadas y siempre articulando. Y creo que también, por eso aplaudo y celebro también el espacio que nuevamente se genera dentro de la institución, porque ojalá también nos sirva para eso. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por ajustarte a los tiempos. También rápidamente vamos a dar la palabra a Karin Nansen, militante social y ambiental con muchos años de experiencia, Redes Amigos de la Tierra, que nos va a dar la presentación Derechos de Acceso en Asuntos Ambientales y Captura Corporativa. Bueno, buenos días. En primer lugar, saludar la creación del Área de Protección del Ambiente en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ha sido un pedido de las organizaciones sociales y ha sido escuchado. Entonces, muy bienvenida a esta instancia también. Desde la perspectiva de la justicia ambiental de la que hablamos, y en el marco de las crisis profundas que enfrentamos y realmente amenazan la sustentabilidad de la vida en el planeta, consideramos que es fundamental y es urgente apostar a garantizar los derechos humanos y los derechos de los pueblos, tanto individuales como colectivos, y eso requiere sin dudas la profundización de la democracia y la participación activa y efectiva de la sociedad, así como las garantías de acceso a la justicia. Durante la crisis del agua que hemos vivido en nuestro país, ha quedado muy claro ese vínculo entre justicia ambiental y realización de derechos, y tal como anticipamos con la reforma del agua, es imposible la realización del derecho humano al agua si no hay una gestión sustentable de las cuencas, con participación social, y si no se prioriza el consumo humano. Por lo tanto, ¿quién define la gestión del territorio? ¿Quién tiene poder para esa definición? ¿Cómo se usa el agua y para qué se usa el agua? Son interrogantes que realmente tenemos que responder como sociedades, en forma democrática. Hoy enfrentar esas crisis sistémicas, socioecológicas y sus causas estructurales, que es algo que no está pasando en general, es necesario enfrentar las crisis desde las causas estructurales, y para lograr la justicia social, ambiental, económica y de género y garantizar los derechos, es necesario también enfrentar el poder colosal de un actor central en la degradación ambiental, que son las empresas transnacionales y sus cadenas de valor. Un actor que no solo tiene incidencia a nivel económico, a nivel territorial, por la devastación que provoca, sino también tiene mucha incidencia a nivel político y de la toma de decisiones. Y eso es lo que vemos con el proceso de captura corporativa. Son actores que ejercen presión para la aprobación de determinadas políticas o normativas,
o obstaculizan la aprobación de determinadas políticas o normativas, o incluso logran que se impongan retrocesos normativos, como pasó, por ejemplo, en el caso de la empresa UPM, que estaba utilizando agrotóxicos prohibidos para los viveros forestales y en lugar de ser obligada a reparar el daño provocado, la empresa logró que finalmente se aprobaran esos agrotóxicos y por lo tanto la empresa dejaba de estar en falta. Más allá que siempre hay multas de por medio, pero eso. Las empresas transnacionales logran imponer sus intereses y perpetrar violaciones de derechos humanos, logran mantener su impunidad, y eso desde la perspectiva de las organizaciones sociales está asociado, y también desde de muchos sectores académicos, a lo que hemos denominado como la arquitectura de la impunidad, que es una arquitectura que se articula con la agenda neoliberal y con instrumentos muy específicos como los tratados de libre comercio y los tratados de inversiones. Se trata de instrumentos que le otorgan a las empresas transnacionales privilegios extraordinarios, tanto económicos como legales, ecuatoriana, y cómo a pesar de que las distintas instancias judiciales en Ecuador fallaron a favor de los afectados y afectadas, la empresa logró evadir y eludir la justicia y por el contrario planteó una demanda en un tribunal arbitral en La Haya contra el Estado ecuatoriano para que pague, digamos, por los daños provocados a la empresa. Entonces es un sistema muy perverso. Y estos mismos instrumentos, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversiones, promueven además una forma de gestión del territorio que está muy pautada por un modo de producción, un modelo de producción, que es el modelo de producción que imponen las transnacionales, por ejemplo, del agronegocio, la minería, etc. Estos mismos instrumentos precarizan la vida, fomentan la privatización de los servicios públicos, de las empresas públicas, imponen obstáculos a la diversificación productiva y a la diversificación económica, y también imponen obstáculos al desarrollo tecnológico soberano, consolidando una inserción internacional muy dependiente de nuestros países y consolidando la injusta división internacional del trabajo entre el norte y el sur, que nos asigna ese papel de productores de commodities o de materias primas, y que nos obligan a una feroz competencia para atraer inversiones extranjeras, inversión privada, amenazando las normativas ambientales y los derechos que han sido conquistados. O sea, hay una carrera a la baja en materia normativa ambiental muchas veces. Más recientemente, y de la mano del debilitamiento del multilateralismo y de las políticas públicas, porque se ha impuesto una visión de que la problemática socioambiental puede ser resuelta a través de mecanismos de mercado, se ha impuesto también la captura corporativa mediante diversos mecanismos. Por ejemplo, la inclusión de las normas de supuesta transparencia, cláusulas, perdón, de supuesta transparencia en los tratados de libre comercio, que benefician muchísimo, y no tengo tiempo de explicarlo aquí, a las empresas transnacionales, los sistemas de gobernanza a múltiples partes interesadas o multiactor, que posicionan a las mismas empresas que generaron la crisis como las supuestas portadoras de soluciones que, como decimos, en su mayoría son falsas soluciones. Pero también las cláusulas de resolución de controversia inversionista-Estado, presentes en los tratados, por ejemplo, bilaterales de inversiones, son otra expresión de esa captura corporativa del poder que ejercen las empresas transnacionales en la toma de decisiones y la amenaza que representa lo que significa la simple amenaza de una demanda en términos de los retrocesos normativos, ¿no? La exigencia, por ejemplo, de seguridad jurídica para las empresas, para los inversionistas, muchas veces va en detrimento de la seguridad jurídica para la población y de los derechos de la población, como queda bastante claro en el caso del proyecto Neptuno, digamos, ¿no? Se pone énfasis en la seguridad jurídica del inversionista, pero ¿cuál es la seguridad jurídica de la población y de la ciudadanía? Frente a esto, obviamente urge reivindicar la importancia de la participación social en el diseño de políticas públicas en función del bien común y no de intereses particulares de los grandes poderes económicos, y en todas las decisiones que puedan impactar en el ambiente, como se plantea en Escazú,
pero también nos exige avanzar con normas vinculantes como pieza fundamental para la defensa de los derechos y la democracia, la integración, el desarrollo regional, que generen un campo de juego nivelado en el que todas las empresas transnacionales y los inversionistas y sus cadenas de valor sean obligadas a respetar la ley y los derechos en lugar de dictar las condiciones para invertir. Como decíamos, eso que nos dictan las condiciones lleva siempre a una competencia a la baja. Por lo tanto, estas normas vinculantes que exigimos deben tener una expresión nacional, regional e internacional. La resolución 26.9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2014 fue un hito en esta lucha por la justicia frente al poder, privilegios e impunidad de las empresas transnacionales que logran evadir y eludir la justicia debido a la falta de una regulación eficaz en el derecho internacional de los derechos humanos. Y ese hito fue resultado de muchos años de lucha. Podemos recordar la intervención del presidente Salvador Allende en Naciones Unidas cuando denunciaba este poder colosal de un actor que estaba dispuesto y era incluso capaz de llevar adelante golpes de Estado. Bueno, y como organizaciones sociales también que vienen enfrentando esta impunidad continua y absoluta, se fueron consolidando una serie de articulaciones en la sociedad civil, pero también fue muy importante, por supuesto, la acción decisiva de países como Sudáfrica y Ecuador, que tomaron la iniciativa, ¿no es cierto?, de promover esta resolución. Hemos definido una serie de principios que seguramente ahora no voy a tener tiempo para plantearlos, digamos, ¿no? Pero la importancia del acceso a la justicia, que pasa por que se reconozca y se incorpore la responsabilidad civil, penal, administrativa, solidaria de las casas matrices y sus directores por violaciones de derechos humanos a lo largo de toda la cadena de producción. También el principio pro persona y todas las garantías para las comunidades afectadas, el derecho a la restitución y la reparación y las garantías de no repetición, también que las comunidades afectadas puedan demandar a las empresas transnacionales allí donde obtengan mayores garantías y que dichos tribunales no puedan alegar que no tienen competencia. Fundamental que la carga de la prueba, hoy se habló mucho del principio precautorio, que también es fundamental, pero que la carga de la prueba recaiga sobre las empresas transnacionales y no los afectados. Perforar el velo societario cuando hay violaciones de derechos humanos por empresas transnacionales para identificar y asignar responsabilidades de la casa matriz controladora y a lo largo de la cadena de producción. Evitar mecanismos para evitar la captura corporativa de este instrumento y otras políticas públicas y, por supuesto, la primacía del derecho internacional de los derechos humanos frente al derecho comercial y de inversiones. Este proceso internacional en torno a un tratado vinculante también se ha llevado a procesos nacionales en varios países de nuestra región. En particular en Uruguay tuvimos el grupo de trabajo en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre empresas transnacionales y derechos humanos que se creó en el 2021, que generó un informe que es súper importante tenerlo en mente y que pensamos que es fundamental también dar continuidad a ese trabajo porque nuestro país debería jugar un papel clave en la promoción, en el impulso a este tratado, un tratado eficaz, ¿no es cierto?, que responda a los llamados de justicia de los pueblos afectados y de la sociedad civil, y por lo tanto es importante que espacios como este que se había creado, en donde dialoga el Estado, la sociedad civil, la academia, facilitado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo cual pone en el centro el enfoque de los derechos humanos, y bueno, eso consideramos que es muy, muy importante. Entonces, bueno, seguir en este camino, nuevamente saludar la creación de este área y apostar a que se puedan seguir construyendo y mejorando todo el marco normativo, digamos, y a partir de este tratado vinculante se habla mucho, compañeros y compañeras académicos, abogadas a nivel internacional, hablan mucho de la importancia de la construcción del derecho desde los pueblos, ¿no? Entonces, cómo seguir problematizando y aportando a la creación de un derecho que realmente responda a las necesidades de los pueblos y a los afectados y afectadas. Muchísimas gracias. Gracias, Karin.
Seguidamente vamos a dar la palabra a la doctora Mariana Schubert, coordinadora de la Cátedra de UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, coordinadora también del Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de dicha cátedra, y también a la doctora Francesca Repeto, del proyecto NER, del Núcleo de Estudios Rurales del CENUR Noreste de la UDELAR. Muchas gracias. Buenos días. Primero agradecer a la Institución de Derechos Humanos por invitarnos y por la creación de este espacio. Es muy importante, como han dicho quienes nos anteceden. Y para aclarar un poco desde dónde hablamos, nosotros somos parte de un grupo más amplio que incluye organizaciones sociales del territorio, de la localidad cercana a Tambores, en Tacuarembó, y también a otros colegas investigadoras e investigadores del CENUR Noreste de la UDELAR, en la sede de Tacuarembó, y del Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la UDELAR. Bueno, para conectar un poco lo que estamos pensando a distintas escalas, ¿verdad? Y traerlo a un caso concreto, estamos hablando acá de la transición energética y derechos humanos, ¿no? Bueno, todas estas problemáticas que vimos, las formas de defenderse, se dan en un contexto global en el que operan varias fuerzas, que no es solo el impulso por el desarrollo económico que crea estos conflictos en el territorio en Uruguay, sino también otras discusiones a nivel global del sistema mundo, del sistema capitalista, que promueven ciertas formas de producción y ciertas formas de organizar las relaciones entre los países que tienen impacto a nivel local y a distintas escalas, como vamos a ver en este caso, a nivel de un poblado en la mitad de Tacuarembó, muy pequeño, con 5.000 habitantes. Entonces, ¿qué tiene que ver la transición energética y los derechos humanos? Y bueno, toda esta... no sé cómo hacerlo. Okay. Con discusiones de casos concretos de vulneración de derechos y participación de ciudadanos en Uruguay. En este caso vemos que una de estas controversias o maneras de pensar los problemas ambientales a nivel global han hecho que se promueva un cambio de matriz energética como una de las soluciones al cambio climático, ¿no? Entonces, para evitar la emisión de más CO2, se promueve la transición a formas sustentables de producción de energía que tienen ¿no? la energía eólica, la energía solar, pero también hay una nueva moda que tiene que ver con la producción de energía a través del hidrógeno verde. Y acá vemos que se conecta, ¿no? una creciente demanda por energía en la parte que llamamos el norte global, ¿verdad? Países más desarrollados que consumen mucha más energía para sostener modos de vida que afecta a las poblaciones locales por esta relación de dependencia económica, ¿no? y nuestro rol en el sistema global de producir materias primas para otros países. Y acá lo que vemos es cierto conflicto que existe en el discurso de quienes defendemos el territorio o el ambiente cuando se apropian conceptos que tienen que ver con el desarrollo sustentable, que tienen que ver con la defensa del ambiente, para promover formas de producción que tienen que ver con intereses más de corporaciones o de otras regiones del mundo que quieren impulsar sus derechos por sobre los derechos de otros, ¿no? Entonces, acá se nos presenta la producción de hidrógeno verde como, ¿no? una solución para la industrialización, para la diversificación de la matriz productiva del Uruguay, se presenta como una solución y respuesta para el cambio climático, ¿verdad? Porque emite menos CO2, se presenta como una solución ante problemas de pobreza y desarrollo a nivel local, en una zona del país donde hay muy pocas posibilidades de desarrollo económico, ¿verdad? Tenemos formas tradicionales de producción, que han generado desigualdades estructurales por mucho tiempo. Entonces vemos un lugar que tiene mucha pobreza, al que viene una inversión extranjera, porque estas son
inversiones que vienen generalmente del norte global, de empresas internacionales que plantean, bueno, instalarse ahí para generar trabajo, para hacer una contribución al PBI del país. Entonces, desde una perspectiva crítica, pensando, bueno, no en contra de ciertas tecnologías, no es que estamos en contra del hidrógeno verde, sino pensar, bueno, quiénes promueven y a qué intereses responden estos proyectos e iniciativas, qué efectos producen y cómo impactan estos proyectos de transición energética en los territorios del sur global y en particular, qué respuesta dan las comunidades y los territorios donde se pretenden instalar estos emprendimientos. Porque como vimos, aunque tenemos legislación muy fuerte en Uruguay, hay limitaciones a esta legislación y lo que ocurre es que se deciden los usos del territorio, se deciden cómo responder a las necesidades y a las vulnerabilidades que existen en el territorio desde arriba y no con participación ciudadana, a pesar de que está garantizada en nuestra legislación y en la Constitución. Entonces, no sé cómo decirlo, pero... Entonces le paso la palabra a mi colega que va a hablar del caso concreto de cómo se vive esto hoy en el territorio, y esto no es algo que parece que la hoja de ruta de hidrógeno verde en Uruguay es algo imaginario, que no se está concretando, que es todo planes y políticas públicas que están en proceso de diseño, pero en realidad ya se está viviendo esto y tiene efectos, impactos en las personas en el territorio. Bien. Bueno, capaz yo les comento un poco la línea de tiempo de lo que ha sido nuestro trabajo allí en Tambores. Como decía Mariana, Tambores es una localidad muy pequeña que queda en el límite entre Tacuarembó y Paysandú, de hecho es un municipio compartido. Tambores en sí mismo, si no me equivoco, son 1.500 personas, pero la zona de incidencia son 5.000. Entonces, para que veamos la magnitud, el tamaño, ¿no? Bueno, en realidad los vecinos se enteran del proyecto del hidrógeno verde no por por la instalación, por el proyecto de instalación de la planta en sí misma, sino por el pedido de recategorización, por una audiencia de recategorización del suelo que pasa de rural a urbano industrial. Esto es en mayo de 2022, y los vecinos se enteran, que es bastante particular, importante decirlo, a través de un medio que no tiene llegada, un medio de comunicación que no tenía llegada en Tambores. Si bien la información allí corrió como pólvora, es importante decirlo que, bueno, ya desde el vamos la estrategia comunicacional fue bastante problemática. Entonces, bueno, los vecinos se enteran de esto en mayo del 22, el proyecto había sido presentado al Ministerio de Ambiente en diciembre y los vecinos en ese momento todavía no tenían información al respecto de la magnitud del proyecto, de qué se trataba, o sea, de la naturaleza de la planta que se quiere instalar. Y en mayo del 23 es que los vecinos organizados, Agua es Vida en particular, se comunican con la cátedra UNESCO, en particular con Mariana, pidiendo, bueno, acceder a información, y desde allí que nosotros empezamos a organizar una serie de talleres junto con los vecinos, talleres de intercambio y también de difusión de información, y ahí es que se empieza, o sea que empezamos a problematizar esta falta de acceso a la información que tiene la población y las inquietudes que tienen los vecinos, ¿no? Inquietudes varias, desde cuál va a ser la naturaleza del proyecto, si va a haber trabajo o no, que es una localidad que sufre de la falta de trabajo ya hace mucho tiempo. El agua, respecto al consumo del agua, cuáles van a ser las fuentes, la cantidad de agua que se va a consumir, también preocupaciones respecto a los impactos sociales que va a tener, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuántos trabajadores van a venir a esta localidad y cómo esto puede impactar, por ejemplo, en la explotación sexual, o en la prostitución, o en delincuencia, o en consumo problemático de drogas, en fin, distintas problemáticas y preocupaciones que los vecinos no estaban pudiendo canalizarlas, ¿verdad? Entonces, a partir de allí es que nosotros también desde esta demanda generamos una encuesta para conocer mejor cuáles son las impresiones, cuáles son las opiniones y las preocupaciones de los vecinos, ¿no? Entonces nosotros encuestamos en esta área de estudio que allí ven en el mapa, que como les decía no es solamente Tambores, sino bueno, viviendas rurales, Rincón de la Aldea, Piedrasol y Valledén, toda esa zona, gran zona de influencia. Encuestamos a aproximadamente 200 hogares
para esto que les comentaba, ¿no? Conocer cuáles son las posturas respecto y qué temas interesan respecto a la planta de hidrógeno verde. Y una de las cosas que me parece que son súper importantes recalcar con esto de pensando en derechos humanos, ¿no? Es la caracterización de la población, ¿no? Hoy traían el tema de los pueblos originarios. Vemos que la ascendencia indígena declarada, por lo menos de los que nosotros encuestamos, es extremadamente superior a la media nacional, ¿sí? Creo que era como un 20%, 29%, frente en realidad a la ascendencia nacional en 2011 era un 2,8%, si no me equivoco. Después, respecto al nivel educativo, vemos que el 41% de la población de la zona de influencia no culminó secundaria, ¿sí? Entonces lo que tenemos, hoy traían también el tema de la interseccionalidad de las opresiones y la desigualdad, entonces de cómo es una población que históricamente ha sido vulnerada, ¿sí? Falta de acceso a trabajo, en fin, rezago educativo también, faltas de oportunidades. Y respecto al proyecto Tambor en sí mismo, vemos de lo que se ha discutido hoy a lo largo del día, de la participación, ¿no? Vemos que el 77% de los encuestados no participaron en ninguna instancia, ¿sí? A 2023, en ninguna instancia de información, de intercambio. Sin embargo, más del 80% de la población considera que le interesa saber, por ejemplo, cuánta agua se va a utilizar, cuál va a ser el impacto en la disponibilidad del agua, ¿sí? Y cuál será la fuente que va a utilizar la planta. Es decir, hay una falta de participación que hay que problematizarla. ¿Por qué? Lo que les comentaba al inicio sobre los medios de comunicación, cómo se llega a la gente, ya es una de esas problemáticas, pero de que la gente está sumamente interesada en conocer cómo eso va a impactar en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, te dejo a ti para redondear, ¿querés? Bueno, un poco eso. Sí, creo que también ahora lo que ha ocurrido es que, bueno, tenemos estas herramientas de derecho, parte de lo que estamos trabajando es cómo llegar a difundir qué derechos tiene la población para que puedan utilizarlos. Hemos desarrollado materiales y seguimos colaborando con la población, y algo de lo que trabajamos ahora a futuro es un monitoreo participativo de pozos de agua, porque lo que se va a usar es supuestamente agua del acuífero guaraní, subterránea. También entonces ver un poco qué agua está disponible, ya que esos datos no están disponibles a partir de investigaciones del Estado. Y por otro lado, también trabajar en documentar qué proyectos alternativos existen en la comunidad, qué cosas sí les gustaría poder hacer en su territorio y necesitan apoyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Anania Siganda, magíster en Manejo Costero Integrado y estudiante de doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Wageningen, y a Victoria Vidal, magíster en Ciencias Ambientales también y magíster en Ecología Política. Yo soy Victoria. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Ahí va, hola, ahí ahora sí. Está. Y cambio con, entiendo, la flechita de esta parte. Bien. Pues yo voy. Bueno, nosotros venimos por parte de la Red Unión de la Costa, así que gracias a la institución por invitarnos a participar. Y les traemos esta presentación que se llama Oportunidades y Desafíos en la participación de la ciudadanía organizada en temas costeros. Bueno, la Red Unión de la Costa participa más de 100 organizaciones, así que hay como venimos nosotras, pero es una representación territorial grande a lo largo de toda la costa de Uruguay y el litoral también, Paysandú, otros departamentos. Bueno. Bárbaro. ¿Cómo va esto? Ahí va. Voy a fijar si está grabando. Dale. Bueno, la organización. Centraremos. Sí, está.
Bueno, que vamos a centrar esta presentación en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Hay otros procesos de participación, pero en el que más hemos tenido como participación justamente, o hemos intentado tener participación, los miembros de la Red Unión de la Costa es en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Por eso vamos a centrar esta presentación en ese proceso. Traemos algunos casos exitosos, y en esto de qué es exitoso o qué no es exitoso, en los casos en los que la decisión final entendemos refleja lo que manifestó la ciudadanía organizada, y otros casos que por más que hubo ciudadanía organizada, la decisión final en el proceso de evaluación de impacto ambiental entendemos no manifestó o no reflejó lo que manifestó la ciudadanía organizada. Y algunas propuestas de cómo consideramos que se podría mejorar nuestra participación en este proceso. Siguiente. Ahí va. Bueno, y vamos a organizarlo no vamos a repasar ahora el proceso de evaluación de impacto ambiental, del que ya venimos hablando a lo largo de la mañana, pero clasifica a los emprendimientos en A, B o C, según con la magnitud de los impactos. Ahí va. Entonces, empezamos con los emprendimientos que son categorizados como A. Ahí traemos una imagen del Observatorio Nacional Ambiental, que, como se habló, es un avance en que la información llegue a la ciudadanía. La podemos ver en mapitas, está buenísimo. Pero, por ejemplo, en los casos que son A, no podemos acceder a la información del proyecto, ¿no? Vemos que el circulito está verde, pero no podemos acceder a esa información. Entonces, y además, en estos casos en donde son clasificados A, no como en los casos B y C, que hay una etapa de manifiesto de audiencia pública, en estos casos no hay esa posibilidad. Entonces entendemos que no existe como no existe participación en el proceso de clasificación de esos emprendimientos. Bueno, y eso que implica que muchas veces las personas en territorio se dan cuenta que esos procesos fueron autorizados, cuando ya hay cambios, ¿no? En su barrio, máquinas trabajando, una serie como todo de cambios en territorios, en un muro, qué sé yo, como que te das cuenta cuando ya se está implementando. Y en algunos casos, traemos también el caso de Marina Beach, que también ya fue mencionado, en el que tenemos como una serie como de discrepancias o no estamos tan de acuerdo, tenemos una serie de objeciones, ¿no? con cómo se clasifican ciertos procesos, ciertos emprendimientos, pero como no podemos acceder a esa información también en el caso de los proyectos A, no podemos hacer como una consideración final, digamos, de esos proyectos, porque no podemos acceder, no tenemos esa información. Exacto. Siguiente. Bien. Y acá algunas propuestas que hacemos con Analía, y en nombre de la RUC. Que la primera propuesta de categorización la hace el emprendimiento, ¿no? El proponente, y no la hace el ministerio. Entonces lo que proponemos es que sería deseable que la categorización la haga el Ministerio de Ambiente en base a la información presentada y no el proponente. También debería haber un filtro sobre la calidad de la información presentada, y esto podría implicar un cambio en la normativa, pero que creemos que podría ser, que sería necesario. Cuando ingresa una comunicación... Cuando se ingresa alguien hace una solicitud, se ponga por lo menos una marca que allí se está haciendo una solicitud. Ahí va. Sí, para así saber justamente eso nosotros. Y esto es como para adelantarnos, ¿no? Para tener adelantarnos a que las cosas sucedan, digamos. Son como propuestas para adelantarnos un poco. Y eso, que se publique que cuando se da la autorización. Esos son los casos A. Siguiente. Sí. Bien, y este es un caso en el cual el emprendimiento fue propuesto como categoría B. Es el caso de un padrón en La Paloma, el 5103, en el que
En estos casos sí es un avance de que la información aparece en el Observatorio Nacional Ambiental. Hay una etapa de manifiesto. Sin embargo, creemos que eso, la etapa de manifiesto tiene 20 días, que creemos que es como un poco acotado, ¿no? Para que en esos 20 días esa información llegue a la población, además la población se organice, cree informes, consulte a la universidad, por ejemplo, a ver si consigue apoyo. O sea, son tiempos acotados para que la población se organice justamente para poder participar de esas instancias. Bien. Siguiente. Bueno, acá, el Cabito, 5103. En este caso es un padrón en La Paloma, que llegamos a más de 400 apreciaciones en la etapa de manifiesto. Y en ese caso sí se dio un caso excepcional, digamos, en el que en el proceso el Ministerio de Ambiente sí tuvo un criterio de considerar los impactos acumulativos, que en general no se tenía ese criterio, y es un criterio con el que también tenemos objeciones de esto de qué le hace una mancha más al tigre, ¿no? Cuando no se considera. Cuando no se consideran. Lo que nosotros, en este caso sí se consideraron los impactos acumulativos. Y en este caso, la autorización fue rechazada. Entonces, esto es un caso exitoso, por llamarlo de alguna forma. Bueno, yo voy a hablar un poco muy poco del caso de Punta Ballena y también como comparativamente con otros casos que en simultáneo se dieron también con categoría C. Hay mucho para decir sobre el caso de Punta Ballena, pero está muchas cosas escritas en el libro de Víctor Bacheta, así que les recomendamos que vayan a conseguirlo. Y en la página web también hay mucha información, pero de este punto queríamos mencionar solamente que con respecto a la organización de las personas y de los grupos, organizaciones, fue muy exitoso. Hubo mucha gente que se manifestó. Lo vimos con 90.000 firmas en change.org, con 13.000 comentarios a la puesta de manifiesto, 12.000 firmas para la petición nacional para que se haga área protegida, 34.000 firmas a la iniciativa departamental. Entonces, seguro que este tema tocó una fibra y era un territorio súper emblemático y bueno, y creo que un poco por capaz que las semillas de organización que ya había en el lugar, pero también por lo que supone el lugar, se dio una movilización masiva única, o sea, hasta el momento creo que fue excepcional, y se logró lo que la ciudadanía estaba buscando, que era que no se diera la autorización y que a la vez, bueno, por otro lado, en paralelo se dieron otras iniciativas que también se van consiguiendo, pero sabemos que es un proceso que sigue y que lo que más nos interesa es participar de la gestión de ese ámbito. Desde el principio sabíamos que no alcanzaba solo con decir no en la autorización o que se genere un área protegida, porque en realidad lo que importa es la gestión de esa área. O sea, más allá de que el régimen jurídico, lo que sea. Entonces, bueno, por ese lado creemos que es un caso de éxito, pero lo que nos damos cuenta es que ese territorio en particular tiene esas características, territorio costero, único y con mucha gente de alto nivel socioeconómico, cultural, que se pudo mover, que se pudo dedicar tiempo a eso, que hubo como mucha capacidad de organización, pero no es lo que va a suceder en todos los puntos del territorio, no es lo que sucede. De hecho, el caso de Tambores, bueno, gracias que pudieron acceder a ciertos contactos y universidad y había alguna organización social, pero no es lo que va a suceder en todos los casos. Entonces nos preguntamos cómo se puede asegurar que en todo el territorio se pueda implementar el acuerdo de Escazú, teniendo en cuenta que hay una disparidad en el nivel de información y de capacidad de movilización que pueden tener las personas que viven en distintos territorios. Por otro lado, también hay un tema cuando el proponente de un proyecto es el propio Estado, el propio gobierno o las propias intendencias o los entes autónomos. Y ahí traigo la comparación con el Neptuno, o sea,
En el proyecto Neptuno Arasatí, el impulsor del proyecto es OCE y bueno, aparte del consorcio privado, ¿no? Pero estuvo muy involucrado el Ministerio de Ambiente. Entonces, en ese caso, por más que hubo movilización, se fue sacando a la luz información que en principio alguna estaba escondida, vemos que no había chance, o sea, había una decisión tomada. Y acá viene lo de la decisión tomada, o sea, el momento de participación tiene que ser desde etapas tempranas de los procesos y se tendría que haber tratado en comisión de Cuenca. Okay. Entonces, bueno, desafíos para la participación, traemos esto, el artículo 7 del Acuerdo de Escazú en la parte de participación, habla de que cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, y que cada parte establecerá las condiciones propicias para que la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales se adecue a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. Creo que hay que ver cómo hacemos para que eso se lleve a cabo, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de un grupo dentro de la Red Unión de la Costa que se dedica a explicar a la población cómo se tienen que hacer denuncias. Y esto es quizás previo a llegar a un estudio de impacto ambiental. Hay muchos casos en los que ni siquiera hay un proceso de evaluación de impacto ambiental en marcha. Y entonces por eso las denuncias, porque a veces se encuentra una máquina trabajando y no sabemos ni siquiera si eso está permitido o no, si corresponde que hagan solicitud de autorización ambiental previa, etc. Entonces, bueno, hay grupos trabajando de la sociedad civil trabajando en este tipo de cosas. Y bueno, algunos aspectos que podrían mejorarse del mecanismo como está ahora, del procedimiento, o de los procedimientos de participación en general en estos casos. Bueno, valorar el tiempo de las personas desde el gobierno, ¿no? Porque muchas veces nos hacen participar, pero después o no se tiene en cuenta nada de lo que las personas opinan, o no sabemos cómo es que se llega de la consulta a la toma de decisión final. En eso creo que fue Andrea que dijo lo de cómo son esos mecanismos de toma de decisión. Entonces, bueno, muchas veces sucede que nos hacen participar porque o lo exige un llamado internacional para un proyecto o para quedar bien, pero en realidad no se considera la opinión de la sociedad civil y nos hacen perder tiempo y nos desgastan. Entonces, en los casos que realmente sea honesto, que nos van a dar participación, que va a ser importante lo que piensan las organizaciones, llámenos y estamos ahí, tenemos ganas de participar. Pero cuando sea para salir en la foto, por favor, no nos llamen, directamente tomen la decisión. Claro. Y después, con respecto al estudio de impacto ambiental, nos gustaría participar no solamente en los casos puntuales, sino, por ejemplo, en la definición de qué son impactos significativos o no. O sea, si hay protocolos para llegar a definir qué es un impacto significativo o no, a nosotros nos gustaría participar de eso. O, por ejemplo, en la directriz del espacio costero, que habla de los componentes vulnerables, venimos hace tiempo insistiendo de que, bueno, por un lado no se están implementando por parte de las intendencias la directriz del espacio costero, pero en el caso de que se implemente, o quizás desde el Ministerio de Ambiente se podría impulsar que esto de los componentes vulnerables quedaría como una figura de protección a ciertos ámbitos de la zona costera, podemos también participar. Bueno, ¿cuáles son esos componentes vulnerables? ¿Cómo los definimos? En cada lugar, o ya irlos identificando para que luego las intendencias los tengan en cuenta. Perdón, ya está. No sé cómo. Bien. Bueno, simplemente quería hacer algunos comentarios. En primer lugar, agradeciendo por la participación en el evento y aprovechar para hacer una reflexión o algunos comentarios generales en cuatro ejes principales. El primer punto va por el lado de celebrar el gran paso que está dando el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo con la creación del área del ambiente, con temas que ya venía trabajando pero que va a ir profundizando y que entendemos que es clave para poder avanzar en el cumplimiento de esos derechos que todas y todos tenemos a un ambiente sano ahora y en el futuro. También quiero
celebrar el consenso que ha habido entre los diferentes panelistas, panelistas de gran diversidad, por el lugar que ocupan y el lugar que están representando, en el cual todos entienden y todas entienden que es fundamental definir al ambiente como un derecho sano, como un derecho humano, un ambiente sano, y lo fundamental de la participación para alcanzar ese cumplimiento de ese derecho, principalmente en un periodo en el cual venimos, en el cual la participación ha sido de alta complejidad, que haya un acuerdo en que es no solamente como fue planteado en algunas presentaciones, como una forzante de demanda, sino como un proceso de aprendizaje, de búsqueda de soluciones y de búsqueda de alternativas para vivir en un ambiente sano. El segundo punto que quiero hacer referencia es destacar el estrecho vínculo que tiene el área con la academia, particularmente con la Universidad de la República y en específico con la Facultad de Ciencias, desde el momento de discusión hacia las diferentes actividades que venimos desarrollando. Es parte de los fines de la Universidad de la República, a través de su ley orgánica, participar y aportar en soluciones a los problemas que son de interés general, en la defensa de valores morales, en la defensa de los derechos, y en este sentido es para la Universidad de la República no solamente un honor, sino un deber poder participar en este proceso. También quiero hacer referencia a lo rico que fue este evento en cuanto a las presentaciones y a la calidad de las presentaciones, y principalmente para destacar el consenso que hay en la necesidad que tenemos de avanzar hacia un cambio que tiene que ser sustantivo, un cambio que tiene que ser participativo y que tiene que tener como punto de partida el reconocimiento del ambiente sano como un derecho humano. Hoy en las presentaciones sobre los conflictos ambientales se planteó la discusión, bueno, hasta dónde el conflicto es un proceso, hasta dónde es parte de un aprendizaje o hasta dónde es una herramienta para el cambio. Yo particularmente adhiero a esa última posibilidad y destaco que desde mi punto de vista cualquier conflicto que nosotros nos tengamos que enfrentar a futuro y que de esa forma debería enfrentarse y evaluarse un conflicto desde el Ministerio de Ambiente, tiene que ser desde el reconocimiento de que necesitamos acceder a la información para poder participar para poder acceder a la justicia ambiental y principalmente a partir de la definición de que es un derecho un ambiente sano y adhiriéndose también a los principios de precaución. Bien, finalmente retomo las intervenciones de todos los ponentes y bueno, una lástima que ahora ya tanto el subsecretario de Luz como el director Nario no están presentes, pero bueno, particularmente hacer referencia a que en momentos en los cuales la participación tiene alta dificultad y en momentos en los cuales se intenta evitar en ciertos ámbitos una participación activa a favor de la población, por lo menos a partir del discurso en las nuevas autoridades ambientales se está resaltando la necesidad de retomar esa participación y la necesidad de volver a involucrar a la academia en la discusión de los problemas importantes del país. Bien, y para finalizar, que avanzar en todas estas materias de derechos y particularmente los derechos vinculados al ambiente exige un montón de desafíos y hay un montón de compromisos que hay que asumir. Saludo nuevamente el compromiso que está asumiendo el Instituto, un compromiso que está siendo apoyado desde la Universidad de la República, en primera instancia particularmente para el área con la Facultad de Ciencias, pero que esperemos que se vaya ampliando a diferentes servicios de la universidad, y bueno, y también que las diferentes manifestaciones que se han realizado durante estas ponencias se puedan traducir en acuerdos y en trabajo en conjunto para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Bien, le paso la palabra al director Bernardo. Muchas gracias, Ismael. Ismael ha sido un protagonista en todo este proceso, al igual que lo ha sido actuando como docente de la Facultad de Ciencias, al apoyo del amigo Marcel, que también ha brindado su respaldo en cada una de nuestras acciones.
Y bien, yo, estimados asistentes y participantes, les confieso que ha sido un verdadero honor y un gran privilegio haber podido inaugurar este encuentro de protección del ambiente y de derechos humanos. Uruguay, país pequeño, pero con una rica biodiversidad y un compromiso histórico con la sostenibilidad, tiene mucho que aportar en este contexto. Hemos sido pioneros en la región en la transición a energías renovables, pero estamos con plena conciencia de que la tarea no está completa y lejos está de haber concluido. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, el uso insostenible de nuestros recursos naturales son desafíos que nos preocupan y que a la vez nos impulsan a trabajar con mayor determinación en esta materia. Estimo que este evento, desde sus diversos enfoques, ha cumplido con el objetivo que nos habíamos planteado, que es el de compartir e intercambiar conocimientos, experiencias y a la vez poder debatir sobre las políticas públicas en búsqueda de soluciones que sean satisfactorias para la sociedad en su conjunto. Agradezco a todos y cada uno de aquellos que han hecho posible este evento, tanto a los ponentes como a los participantes y muy especialmente a las funcionarias de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que como les anticipara en la apertura, participan en calidad de vocacionales de esta materia, ya que cumplen funciones en otras dependencias y, por cierto, funciones no menores. Ellas son Natalia Castagnet, María Fernández, Janina Podestá, Alejandra Pacífico, María Victoria Brum, Stephanie Ferreira, por nombrar a las que han estado a mi lado desde el comienzo de esta idea y que han ayudado decididamente a cristalizar. Estoy seguro, tengo la firme convicción de que podremos hacer una importante contribución a la construcción de un futuro más verde y más resiliente. Este es un primer escalón, un primer paso que damos juntos y esperemos de a poco ir llegando a la meta propuesta. Muchas gracias y nuevamente les agradezco su amable participación.